Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo conversando de conversiones. Y esta vez les quiero platicar sobre la historia del padre Mike Schmitz. Bueno, pues Schmitz nació un 14 de diciembre de 1974 en Chicago, Illinois, siendo el cuarto de 6 hijos, de una familia muy unida. Se pudiera decir una familia católica común y corriente. Siempre iban a misa los domingos, oraban antes de las comidas. Su mamá rezaba el rosario diariamente. Nunca los obligó a ellos a rezar con ella, pero de vez en cuando lo hacían voluntariamente. También les enseñaba historias bíblicas. Schmitz recuerda que para su primera comunión le regalaron una Biblia estilo comic book y a él le encantaba, le gustaba mucho leer las historias y ver los dibujos. Pero cuando se llegaba la hora de ir a misa, no, ese era otro rollo, porque él odiaba ir a misa, se le hacía aburrido, se enfadaba luego de estar ahí. Él no tuvo ninguna mala experiencia ni nada por el estilo, solo que al estar en la misa, él sentía que era una pérdida de tiempo y que en vez de estar ahí, él pudiera estar haciendo otras cosas más interesantes. Pero luego llegó un día cuando Dios lo tomó por sorpresa. Un día Schmitz estaba en su casa, tendría como 15, 16 años, y de repente su alma como que se despertó y él estaba consciente de los pecados, de todos los pecados del mundo, lo que era realmente el pecado y de cuánto él había pecado. Esto le pasó en su casa. No estaba en la iglesia ni estaba haciendo algo religioso. No, estaba en su casa como un día normal, como un día común y corriente. Él realizó de que era un pecador y de que no podía perdonarse a sí mismo y que él necesitaba de un salvador. En ese momento él se dio cuenta de dos cosas, que necesitaba orar mucho, pero mucho, y de que necesitaba ir a confesarse. Pero Schmitz no sabía orar, él no sabía cómo hacer una oración y tampoco sabía que había un cierto horario para ir a confesarse, pero recordó dónde vivía el sacerdote, así que se subió a su bicicleta y eran como las 10 de la mañana de un martes, le tocó la puerta al sacerdote y él estaba ahí. Schmitz le preguntó si se podía confesar y el padrecito muy lindo le dijo, claro que sí. Cuando Schmidt salió de ahí, él se sintió ligerito y tuvo varios pensamientos. Su primer pensamiento fue, Dios, muchas gracias. Cuando entré aquí estaba muerto en mis pecados, pero ahora tengo esta sensación de que me liberaste y estoy vivo de nuevo. Y su otro pensamiento fue, Dios, si tú algún día quieres de que yo sea sacerdote, escucharé la confesión de cualquiera cada vez que me lo pidan, sin importar la hora. Hasta ese momento, Schmitz nunca de los nunca había pensado en ser sacerdote. Recuerden que él odiaba ir a misa. En ese momento, él también tuvo otro pensamiento. Por ahí iba pasando una chica muy guapa y él pensó, wow, qué chica tan más hermosa. Desde niño, Schmitz fue una persona muy, pero muy competitiva. Él tenía 6 años cuando entró a un equipo de natación y de ahí él se convirtió en un joven atleta bastante competitivo y a él no le gustaba ser como los demás. Él quería ser diferente. Gracias a Dios, eso fue lo que lo alejó del alcohol y de las drogas, porque él dice que él miraba a los demás que tomaban alcohol o que le hacían a las drogas y él decía, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer algo diferente. Dice que un día vio en una revista una encuesta en donde decía que la mayoría de jóvenes de 17 años hacían tal cosa y pues él dijo, no, yo no, yo quiero ser la minoría. Smith tenía como 18 años cuando su mamá le hizo una broma. Le dio un vaso con jugo y vodka. Él lo probó y se enojó tanto porque él se había propuesto a nunca tomar, ni siquiera probar el alcohol. Schmitz tenía un temperamento muy fuerte. Él no era un malandro ni nada así, pero tenía un genio de la patada. Era egocéntrico, muy egoísta y soberbio. Se podría decir que era un patán. Su mamá le decía, ay, mijo, allá afuera la gente dice que eres un joven bien lindo, bien amable, bien portado. ¿Por qué no eres así aquí en la casa también?
Antes de entrar a la universidad, Smith estaba con la idea del sacerdocio, pero él no le había dicho a nadie, ni a su mamá, ni a su familia, a nadie. Él cuenta que llegó un sacerdote misionero a su parroquia a dar un retiro. Él fue con su familia y estaba sentado hasta atrás con su mamá. Y el sacerdote dijo, alguien aquí está siendo llamado a ser sacerdote. Y él dijo, no, yo no soy. El padre siguió, ahora mismo están pensando que no podría ser él. Schmitz pensó, sí, pero mi mamá está aquí y ella no sabe nada. Y el padre siguió, ahora mismo están pensando que su familia está aquí. Sí, pero yo no sé si esto que yo estoy pensando es cierto. Y el padre siguió. En este momento están pensando que no saben si es cierto. Schmitz dijo, oh, ese soy yo. El padrecito pidió que esta persona pasara enfrente. Schmitz, sin realizarlo, se paró y comenzó a caminar por el pasillo hasta llegar al frente y el padre y todos oraron por él. Cuando Smith regresó a su asiento, su mamá lo volteó a ver y le preguntó, ¿de veras, mijo? Y él solo hizo este gesto. Ese mismo verano, Schmitz fue a visitar varios seminarios, pues para ver si este era su interés. Pero como él tenía una novia, pues ninguno de estos seminarios le hizo clic para nada. Estando ahí, solo pensaba en regresar a ver a la noviecita. Comenzando la universidad, esta novia lo cortó y Schmitz pensó, este es el momento genial para tomarme un tiempo y discernir mi vocación. Pasaron varios meses y que llega otra chica a la vida de Schmitz y pues comenzó a salir con ella y dejó el tiempo de discernimiento. Estando en la universidad, Schmitz tomó un interés por el tema de la teología y así también mantenía abiertas sus opciones. Trabajaba en la oficina del Ministerio de Estudiantes y ahí él asistía a misa todos los días. Y cuando se graduó de la universidad, todavía tenía a su novia y parecía que las cosas iban en serio. Pero él decidió que quería ser misionero en Centroamérica con un grupo llamado SALT. Estaba en Belice, en la frontera con Guatemala, y de ahí consiguió un trabajo como maestro de religión en una escuela católica. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de él haberse especializado en teología, de él asistir a misa diaria, de ser misionero en una misión católica, de enseñar religión en una escuela católica, de pensar en el sacerdocio, Smith odiaba la iglesia católica, simplemente odiaba la iglesia. Es más, él decía que era cristiano, pero nunca decía cristiano católico. Él pensaba que en la iglesia todo lo hacían mal, al revés, que era retrógrada. Siempre discutía con la gente sobre la doctrina, las costumbres, sobre los temas más controversiales, como el tema de los contraceptivos. Aunque Smith era practicante de la castidad, él no entendía por qué la iglesia estaba tan atrasada en estos temas. Él mismo dice que no podía ver más allá de su propio orgullo. Su lógica era de que los intelectuales no creían y no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica. Así que como él se consideraba muy inteligente, pues él tampoco estaría de acuerdo. Aún así, él creía en la Eucaristía y sabía que en ninguna otra iglesia encontraría a Jesús. Pero su arrogancia intelectual llenó de odio su corazón por la Iglesia Católica. En una entrevista, Schmitz dijo que él le agarró odio a la iglesia mientras estaba en la universidad. A muchos nos ha pasado eso. Pero Dios tiene un propósito para todo. Cuando estaba de misionero, él iba a misa diaria. Y cuando el sacerdote Tony decía algo que Schmitz no creía o algo de lo que él no estaba de acuerdo, pues él nomás ponía sus carotas y decía en voz alta, uy, sí, cómo no. Y hacía los ojos para atrás y él decía, ay, sí, ajá, sí, claro. Dice Smith que odiaba al padre Tony, que él era tan católico que lo aborrecía. Llegó un día en que Schmitz se enfermó gravemente, tanto que pensaron que él iba a morir. Le daban pastillas de quimioterapia para matar lo que fuera que tenía en su cuerpo. Y la persona que estuvo con él todo el tiempo en su enfermedad fue el padre Tony. Smith miraba al padre Tony a su lado y llegó a pensar, tal vez este sí conoce a Jesús. Porque Smith pensaba, sí, los padres saben mucho, pero no conocen a Jesús.
Pero él viendo que el padre Tony, a pesar de que él lo trataba mal, de que le hacía sus carotas en misa, de que se burlaba de él, a pesar de a él haber tenido un día muy pesado, el padre Tony siempre estaba ahí a su lado sirviéndole. Schmitz pensó, es como Jesús, le voy a dar otra oportunidad. Y luego se recuperó y volvió a ver al padre Tony. Y él dijo, no, todavía me cae mal este cuate. Bueno, pues el padre Tony estaba por comenzar su clase para los maestros y el tema era Humane Vitae. Y Smith pensó, esta es mi oportunidad para bajársela a este cuate. Voy a asistir a su clase y lo haré pedazos. Pues como Smith se creía el sábelo todo en teología, pensó que iba a destruir al padre Tony. Smith se sentó hasta atrás del salón esperando el momento preciso en dejar en ridículo al maestro. Pero el padre Tony comenzó con una lógica clara. Él comenzó diciendo, todos sabemos que esto es cierto. Ajá. Y todos sabemos que esto es cierto. Ujú. Bueno, por lo tanto, esto debe de ser cierto. Smith estaba como el padre Tony iba como a la mitad de la clase y Schmidt cada vez con la boca más y más abierta. No podía creer lo que estaba escuchando. Su mundo estaba dando vueltas porque se estaba dando cuenta de que él estaba equivocado y de que la iglesia tenía toda la razón. Pero él sintió una gran alegría de haber estado equivocado. Era como que se le había quitado un gran peso de encima. Pero ahora él se puso a pensar que si él estaba equivocado en este tema, ¿en qué más podría estar equivocado? Así que de ser el sábelo todo, pasó a ser el pregúntalo todo. Con cada pregunta que hacía tenía una respuesta y con cada respuesta su amor por Dios crecía más y más y su odio por la iglesia fue desapareciendo. Mientras abría su corazón a la verdad, Smith seguía preguntando a Dios, si quieres que sea sacerdote, dímelo. Pero al mismo tiempo, él tenía su novia. La relación con esta chica era bastante seria. Ya ellos estaban hablando de matrimonio y todo. Ya Smith no tenía dudas sobre la Iglesia Católica, ahora solo tenía dudas sobre su vocación. Un día, mientras estaba en adoración, él hizo una simple oración. Señor, yo haré lo que tú quieres que yo haga. Y en ese momento él sintió que Dios le contestó, yo te amaré sin importar lo que tú escojas, pero yo te estoy llamando por un camino diferente. Ahí, en ese momento, todo tomó sentido para Schmidt. Más claro que el agua no podía estar. Schmidt, sin más dudas en su corazón, le dijo al Señor, yo te seguiré, seré tu sacerdote. Schmidt asistió al seminario de San Pablo en Minnesota y fue ordenado sacerdote en el 2003 en la diócesis de Duluth en Minnesota. El padre Schmidt es actualmente el director del Ministerio de Jóvenes y de Jóvenes Adultos de la diócesis. También es capellán del Centro Newman en la Universidad de Minnesota en Duluth y desde el año 2015, el padre Smith ha sido el presentador de Ascension Presents. Su podcast ha tenido un gran éxito. Es un sacerdote muy centrado en la fe, con un amor por la iglesia, por la Virgen María y por todos los santos. También es un gran promotor pro vida. En el 2021, el padre Smith y Ascension lanzaron un nuevo podcast, La Biblia en un año. En cada episodio, él lee y analiza secciones de la Biblia, añadiendo también su propio comentario y, por supuesto, una hermosa oración. El podcast logró un super éxito, tanto que se mantuvo como podcast del año en primer lugar durante la pandemia y aún después sigue estando en los primeros 10 lugares de podcast de Apple. Ya también han sacado el podcast de El Catequesis en un año. Un dato muy curioso es que en el año 1995 el padre Smith audicionó para un papel en la película Batman Forever. Casi que le dan el papel de Robin. Quedó entre los 12 jóvenes para ser seleccionados. Los productores le dijeron que iban a tomar un video de los 12 y lo enviarían al director para que él tomara la decisión final. Ahora sí que el de la decisión final fue Dios. No dejemos de orar por nuestros seminaristas, por nuestros sacerdotes
y por todos los líderes religiosos de nuestra Iglesia Católica. Si has llegado hasta aquí y te gustó esta historia, pues regálame un like para que YouTube lo comparta y lo recomiende a otras personas. Espero verlos hasta el próximo video. Mientras tanto, que Dios me los guarde y que María Mamita me los proteja. Chao.